Si lo único que te hace feliz es comer dulce o carbohidratos, bueno, pues sigue con tu vida, no veas este vídeo porque lo único que va a hacer es calentarte la cabeza. Ahora bien, si tienes otras prioridades, si te encanta comer dulce, te encanta comer patatas, los carbohidratos salados, lo que sea, pasta, pero prefieres y pones por encima en la balanza tu salud y el poder ser una persona operativa en la vida y poder disfrutar de otras cosas también, entonces quizás te merezca la pena escuchar o ver este vídeo. Mira, los carbohidratos en la época moderna son un gran problema y voy a hablar de ellos de forma muy elemental para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Pero antes de entrar en lo que quiero decir, he de decirte que si lo que quieres es inflamarte y envejecer prematuramente, usar constantemente los hidratos de carbono, y me da igual que sean los peores del mundo, los dulces, los almidones, carbohidratos integrales, me da igual, hablo de la glucosa en última instancia y de la fructosa también. Esto en lo que se acaba convirtiendo cuando entra el torrente sanguíneo en el cuerpo, toda esa modalidad de carbohidratos diferentes que existen tienen ese problema, ¿no? Y es que generan una gran glicación, o sea, esos niveles elevados de glucosa en sangre sostenidos, y comiendo como comemos 3, 4 o 5 veces al día carbohidratos de una manera o de otra en cada ingesta, pues ahí están elevados esos niveles constantemente y eso erosiona, oxida, desnaturaliza proteínas estructurales del cuerpo, y entre ellas el colágeno de la piel, y por eso a veces me oirás decir que si quieres envejecer, come carbohidratos, porque es tal cual. Se cargan las proteínas del cuerpo, las de la piel y las que no son de la piel también, por supuesto. Pero ni siquiera voy a entrar ahí. Ni siquiera voy a entrar en que la grasa es mucha mejor opción porque también te aporta energía, y mucha energía más allá de lo que la gente cree. Y bueno, te evitas este problema del envejecimiento prematuro. Por supuesto que envejecemos hasta comiendo grasas. Claro, el tema es que toda la oxidación, toda la degradación del uso habitual de la glucosa como como fuente de energía, eso es muy diferente al uso constante de la grasa, no tiene nada que ver el nivel de degeneración del cuerpo. Por lo tanto, preserva nuestra juventud muchísimo más comer grasas que basarnos en los hidratos de carbono. Vaya eso por delante. Ahora voy a ir a un tema evolutivo. Vamos a pensar de una forma muy amplia, pero que claro, estamos comiendo demasiados hidratos de carbono todo el día. Y siempre te encuentras el típico que te dice, pero esto se ha hecho toda la vida. Toda la vida, ¿a qué le llamas toda la vida? ¿A lo que has hecho tú toda la vida con tus 40 años o tus 70? ¿A lo que a lo que hicieron tus padres y tú y esta generación actual? ¿Dos generaciones? ¿Tres generaciones? ¿A qué te refieres con toda la vida? Mira, llevamos 10.000 años de media en este planeta con la agricultura. Los últimos 100 ha cambiado enormemente, y con la globalización ni te cuento, ¿no? Tú puedes comer ahora manzanas todo el año. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? En el lugar donde vives, las manzanas, si es que es una fruta típica de ahí, no existen todo el año. De forma natural se da en la estación que toca, en la que sea. Bueno, pues ahora tú las tienes todo el año por la globalización, el comercio internacional, por los invernaderos, por los ambientes controlados. Por mil motivos, tú tienes ahora una forma de vida y de alimentación que no tiene nada que ver con lo que fue nuestro diseño durante millones de años, directamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar en términos evolutivos. En todo ese tiempo, eso sí que es toda la vida, millones de años de evolución, 500.000 años, vamos a pensar en un periodo muy grande de tiempo. ¿Cómo nos alimentábamos? ¿Qué comíamos? No habían neveras, no habían supermercados, íbamos a cazar. Éramos cazadores recolectores en la mayoría del tiempo de evolución del ser humano. Y no hablo de la historia ultra reciente, hablo de nuestro diseño durante millones de años de evolución. Cazábamos o pescábamos y éramos cazadores recolectores. También recolectábamos lo que había. Y claro, recolectar, hablamos del reino vegetal, pero ¿qué recolectábamos y cuándo? Pues cuando era época. Y si hablamos, por ejemplo, de la fruta, en la época de la fruta, que no era todo el año como es ahora, que era justo al final del verano, principios de otoño, y claro, al igual que los osos,
se ponen morados a comer miel y frutos, lo que sale al final del verano, para prepararse para el invierno, para la hibernación, que cogen muchísimos kilos de grasa. Nosotros hacíamos algo parecido sin la hibernación. En preparación para un invierno duro que no sabíamos lo que nos iba a deparar, si tú te pillabas un árbol frutal, tú o tu tribu, evidentemente no habían campos de árboles frutales como hay hoy día para la explotación agrícola. No, eso no existía. Si has dado un paseo por el monte, un monte virgen, ya sabrás que es muy difícil encontrarte un árbol frutal. Bueno, pues imagínate eso durante millones de años de evolución. Si tú pillabas un árbol en la época de, bueno, esto sí los pájaros lo permitían, los insectos, etc., y tenías la suerte de encontrarte con eso, pues te ponías morado, tú y los tuyos, ¿no? Morado, y eso te engordaba enormemente, y ese era el programa y el diseño. La glucosa, el dulzor, los hidratos de carbono que contienen esas frutas, eso detona la liberación de insulina. Y la insulina es una hormona que todos tenemos, que sirve para acumular grasa, meter aminoácidos dentro de la célula. Es una hormona acumuladora. Y eso era para la preparación para un invierno duro. Si engordábamos antes del invierno, pues ahí ya teníamos ahí unas reservas que en el caso de que la caza se torciera un poquito y cazáramos menos de lo previsto, o una época muy dura, muy dura, muy dura, y no podíamos ni salir a cazar, pues hombre, no te morías porque tenías esas reservas energéticas, esas rueditas mullidas en tu cintura, en tu espalda, donde fuera, o en la tripa, me da igual. Bueno, pues eso, esa es la función de la glucosa y de los hidratos de carbono, en definitiva, de la insulina, es acumular. Cuando tú liberas la insulina porque has comido hidratos de carbono, que es lo que hacemos hoy día 4 o 5 veces al día, entre la frutica, el pan Bimbo, las 2 galletas, el arroz, la pasta, el pan, o sea, estamos todo el día liberando insulina constantemente los 365 días del año, diciéndole a tu cuerpo, me estoy preparando para el duro invierno, a engordar. Y ahí vamos, engordando y engordando y engordando. Y si no engordamos, lo que sí que estamos haciendo, porque igual te has propuesto adelgazar y dices, bueno, voy a comer hidratos de carbono más saludables, integrales y tal. Estás cortando la capacidad de adelgazar, porque la insulina que liberas, que aunque igual es menor, todavía está presente, y su presencia es una señal de que no es época de adelgazar, es época de engordar, y estás yendo en contra de tus intereses. Por lo tanto, vivimos en un constante preinvierno actualmente, y eso está explicando un montón de cosas en cuanto al sobrepeso, a la grasa visceral, mirándolo desde ese punto de vista. Ya no entro en la glicación, que para mí todavía es peor. Pero bueno, de eso hablaremos en otro vídeo, ¿no? Solamente quiero que entiendas que comer los hidratos de carbono tal y como los comemos, por muy ricos, por muy de tu huerto que sean, estamos teniendo ahí problemas porque estamos dando la señal al cuerpo de que es de engorde. Y quizás igual no es lo que necesitas, igual sí, igual está súper bien y te apetece pegarte el gusto de comer 4 frutas en la época de la fruta. No sé, no le veo tampoco gran problema. El problema es que no es eso lo que hacemos. Vivimos constantemente en una base de hidratos de carbono y es horrible lo que está pasando. Solo cuando dejas los hidratos de carbono, o en su totalidad, o en gran parte, como en las dietas cetogénicas, que ahí se comen verduras, de una baja liberación de glucosa en sangre, ahí estamos entrando en un territorio inexplorado de bienestar, que alucinas lo que ocurre en el cuerpo, en cómo te desinflamas, la energía sostenida, la claridad mental, etcétera, un montón de cosas, por no hablar, pues eso, ¿no? De los síntomas que van calmándose o desapareciendo poco a poco. Entonces, por donde lo mires, si quieres una vida más longeva, con una mejor calidad neurológica del sistema circulatorio, orgánica en general, usa las grasas como fuente de energía. Olvídate de los hidratos de carbono o minimízalos todo lo que puedas. Una dieta low carb
es mejor que una dieta altísima en hidratos de carbono. Yo siempre he comido muchísimos hidratos de carbono como base para desarrollar el máximo músculo posible, ya que ha sido mi disciplina deportiva durante toda mi vida. Todavía lo practico, pero claro, ahora desde esta otra óptica, ¿no? Y como he ido muy fuerte con ese tema y era a nivel incluso competitivo y he estado muy obsesionado con eso, comía muchísimas veces al día, muchísima cantidad de proteínas y de hidratos de carbono. Y eso ha sido un desastre. Ha sido un auténtico desastre por las cantidades en sí mismas, para empezar. Sí, claro. Pero también por esta cantidad y esa presencia de hidratos de carbono sostenidos. Entonces, ahora, a la vejez viruelas, como dicen, estoy disfrutando de una segunda juventud, entre comillas, feliz por haber descubierto que existen otras maneras de hacer las cosas, que si no tuviera la mente lo suficientemente abierta como para ir más allá de los que saben, dicen esto, o esto se ha hecho desde siempre, toda la vida. Si no eres capaz de salir de ahí, de replantearte si la gente tiene razón, si hay otros intereses ocultos que nos han mantenido quizás equivocados, pues no vas a llegar a esto, evidentemente. Pero aquí estoy yo, diciéndote, sí, existen otras maneras de hacer las cosas. Bueno, yo soy un don nadie en este mundo, pero quizás si escuchas a médicos como Sean Baker, como por ejemplo Fernando Morales, creo que es mexicano, que es una persona súper interesante. También recomiendo que veas el canal de estas personas. El profesor de fisiología, Bart Guy, así lo encuentras en internet. El doctor también, Anthony Chaffee, son deportistas, muchos de ellos, y es que además te voy a decir, estos 4 que he nombrado son defensores férreos del carnivorismo, ni siquiera de las dietas cetogénicas que las defienden, pero sobre todo del carnivorismo, todos los niveles, rendimiento deportivo y salud. Y claro, alguien como yo, que no soy médico, pero aquí estoy divulgando como muchísima otra gente lo hace, te puedo decir que tras ponerlo en práctica, llevo ya años con esto y llevo 1 año y medio, no llegará todavía, pero de carnívoro total, 0 hidratos de carbono, mi rendimiento está subiendo de forma dramática a la edad que tengo, que ya tengo edad del declive desde hace mucho tiempo, pero no. Están pasando cosas maravillosas en cuanto a mi salud, por lo tanto, ¿cómo no lo voy a defender con pasión? Este vídeo es una propuesta, haz lo que quieras, sigue con tu vida si quieres seguir dándote placer con las cosas que te gustan y prefieres estar lamentándote y quejándote todo el rato, perfecto, no me importa. Pero si eres de los que sí están hartos de verdad de todo este sufrimiento y quieres plantearte otras cuestiones, otras vías, otras formas de abordar la situación, te invito a que pruebes a bajar los hidratos de carbono. Mi propuesta personal es la alimentación natural reparadora, pero olvídate de eso, ni siquiera pretendo esto. Llevarte a que me preguntes a mí cómo hacerlo. Simplemente infórmate, busca, pero sobre todo, prueba. Pruébalo en ti mismo o en ti misma. Y no vas a tardar un mes en darte cuenta de que este camino es para ti. Repito, si estás dispuesto a cambiar de hábitos, porque si no, pues nada, sigue como vas y bueno, viendo un poco el recorrido que llevas, pues ya ves hacia dónde vas, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo.